Aquí tenemos, mi gente, el trimmer de motor sin escobillas de la marca VGR. En este caso tenemos el modelo 907. Tenemos un peso de 200 gramos y pues eso significa que tenemos materiales muy buenos. En este caso tenemos plástico y metal. De 200 gramos para arriba, mi gente, ya los trimmers se ponen, como decir, premium, porque ya los materiales son mejores. Menos de 200 gramos, ya diríamos que los materiales están pues ya muy ligeros, que no es malo, simplemente que prefiero que un peso como este me da pues como que mucha más confianza. 7200 RPM, casi estamos en los 7200, lo prometido. Y que lo que me gusta es que no va variando, o sea, ese es el RPM sin lubrificar o con lubrificar, es lo mismo. Sacándole el cabezal de la cuchilla va a marcar lo mismo. Por esa parte pues yo lo veo que la potencia es suficientemente bien. Eso me da la seguridad de que si tenemos un motor sin escobillas. O sea, mucha gente ha preguntado si es que es verdad o no es verdad. Pues es un motor sin escobillas, es muy bueno. Lo estuve utilizando hasta que esté a punto de descargarse, pues, y la verdad que sigue marcando la misma velocidad. Como dije, materiales de plástico y metal. Los materiales están muy buenos, prácticamente ya los habíamos visto estos materiales en la KEMEI 1825. 3 horas de uso y 3 horas de carga, suficientemente bien, mi gente, suficientemente bien. El trimmer no lo necesitas quizás tanto si lo quieres simplemente para marcar, o ya con este quitas peso y con este marcas, pues ya es un uso más extenso, ¿no? Para el trimmer. En mi caso yo uso un trimmer para sacar peso, para dejar limpio antes de pasar la afeitadora, y otro trimmer para marcar, el que siempre he usado y ese es mi preferido para quitar el peso, es el Medishow M11. Es efectivo ese trimmer para quitar el peso suficiente, baja bien a ras, es el trimmer que tengo más de todos para bajar a ras. Y este pues ya vamos a hablar en las cuchillas, ya vamos a llegar a eso. Materiales robustos, ok, muy buenos. Acá es metal, es un buen conjunto, este color amarillo y negro, me encanta mucho. Este material aquí es antideslizante. Ok, aquí pues el dedo, la mano prácticamente no resbalaría mucho. El botón de encender, mejor dicho el interruptor de encender, parece que fuera incómodo. Yo lo había dicho en otras máquinas que en esta parte podría ser incómodo porque vean, no tiene mucho espacio aquí. Pero aquí tengo que decir que funciona muy bien. Ese es el sonido de la máquina. Las cuchillas, vamos a ver las cuchillas de cerca. Espero que se logre ver bien. Vean cómo son. Yo las tengo que regular más a cero porque así como está regulada no me agrada tanto. Y eso vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a ver aquí. Podría haberlo hecho directamente sin sacar este cabezal, pero para que puedan ver mejor. Vamos a hacerlo a ojo directamente solo con los dedos. Teniendo presionado esta parte, empujándolo un poco para afuera para que nos podamos guiar más o menos por eso, ¿no? Empujando y viendo acá. Ok, veamos. No está completamente al ras, pero puede ir bien. No lastima. Vamos a medir los RPM. Ok, me parecen que están muy bien. Esta es una prueba de cómo va marcando el trimmer en una situación de ángulos, digamos, ¿no?
marcando el perfil con el cabello aún no procesado, aún no cortado. Aquí vamos a ver cómo estaría con la máquina en el lado contrario, quitando el peso. Bien, una pequeña marcación que sufre un poco ya que el cabello está un poquito largo y es un poquito grueso. Ahí pues, como podemos ver, no es tan fácil, pero como quiera lo resuelve. Hay que trabajar un poquito lo que es con la muñeca y vean, y de esta manera quita peso. Ok, quita peso con mucha facilidad de esta manera. Si queremos pues marcar la primera línea guía, ahí como ven lo hace, pero como quiera quedan cabellitos ahí. Ok, no queda tan limpio que digamos. Ya tenemos que hacer un par de pasadas más, normal. Yo esto lo hago normalmente con la Medishow M11, pero vean que el trabajo lo hace. De todas maneras, raspa como lo hace de una manera tan suave. Vamos a seguir con la marcación en el lado derecho de la cabeza del cliente. Estoy quitando el peso en esta manera para que vean cómo se comportaría. Yo he visto que mucha gente lo hace así simplemente para que vean. Aquí yo le toco al cliente para ver si le duele o algo, si hinca, peñizca, como le digan. Dijo que no, ok, porque no está tan a ras. La regulación que tengo ahí es la que vieron en el video. Una pequeña muestra de una marcación de una línea, en este caso, pues vean que el trabajo lo hace. Ok, simplemente pues hay que tener un poco de paciencia. Ya tú tienes que jugar, digamos, ahí un poco, ¿no? La experiencia que tengas. De todas maneras, vean que está yendo bien. La cuchilla me gusta más un poco para hacer esta clase de cosas, líneas o diseños, como lo quieran llamar, que para hacer el trabajo de limpiar, de quitar peso, digamos, ¿no? Para hacer en esta manera, vean que ya yo me veía un poco en la cámara, pues estoy incomodísimo trabajando ahí. Lo regulé de esta manera después. Le hice una regulación mejor y ese es el resultado. Ahora probamos. Aquí pues vean un cabello un poquito más grueso y tipo afro. Como quiera, el trimmer se defiende y lo hace muy bien. Ok, el cliente se movía un poco, pero bueno. Ok, esa fue la limpieza que hizo. Para mí es muy bien, resultado muy bien. Este cabello por si acaso tenía un poco de gel. Ok, tenía gel y como quiera resuelve, pero ya lo que es la limpieza, rapar, no lo hace tan bien porque, como digo, el cabello tenía gel y además el cabello, pues un cabello, digamos, un poco más difícil, ¿no? Vean cómo va quedando un poco de residuo ahí abajo, ¿okay? Que no es nada de qué, porque esto con el trimmer al contrario ya se limpia bien. Este es un cabello grueso y suficientemente largo, pero lo que pasa es que este cabello, digamos que no tiene nada, o sea, nada de gel y está completamente limpio. Esto es un buen ejemplo de lo que pasamos a ver anteriormente, un cabello que podría haber sido fácil, pero con un poco de gel. Y vean, aquí mi mano está muy incómoda trabajando de esa manera, pero les quiero hacer ver cómo va limpiando bien. Ok, vean. Ok, es un cabello completamente limpio, bien lavado, quita muy fácilmente. En un trimmer los accesorios que trae son pues obviamente el cargador y los peines, que pues la verdad aquí yo no, al menos que no sea para uso personal, yo esos peines, los peines que llegan en los trimmers ni los toco. Lamentablemente estas máquinas, digo estas porque ni esta ni el clipper traen base de carga. Es una pena porque hubiese sido perfecto, todo perfecto que hubiesen traído una base de carga. Hubiese sido el máximo. Tiene una pequeña luz aquí cuando se la enciende. Es un pequeño LED, no tiene la pantalla como tal, a pesar que existen ya de la misma marca la versión con la pantalla aquí para controlar la batería. Okay, que exactamente es la misma que la Kemei. Ahora vamos a hablar de la cuchilla. Déjenme decirles, la cuchilla, ahora vamos a ver. Las cuchillas, el clipper, por ejemplo, el de la Kemei y el de la VGR, este que tengo aquí, las cuchillas se ven muy similares a lo que es, digamos, una Lense Pro. Muy similares, muy similares. Trabajan iguales. Es más, hasta calientan un poquito igual que una Lense Pro. No calientan mucho, pero sí calientan un poquito. En cuanto al trimmer, las cuchillas, la verdad que esta cuchilla no puedo decir que es igual que la Kemei 2299, pero se asemeja muchísimo. O sea, no está muy cerca de lo que serían las cuchillas de la Yukai Pro, de la Lense Pro, Babyliss, digamos, ¿no? La cuchilla trabaja, marca
limpia. Por ejemplo, yo la he regulado, la regulé y trabajando no hizo ningún daño. La quisiera regular más a ras, pero ahí sí ya entraría yo pues en un poco de duda si es que llegaría a lastimar o no. La cuchilla es buena, pero no buenísima. Así les voy a poner. Es buena, pero no buenísima. Ok, por el precio está sumamente bien. Por ese precio está más que bien. En cuanto poniéndola enfrente de una Kemei 2299, la superioridad de materiales y puedo decir hasta de cuchilla, obviamente porque aquí podemos regularla, se puede regular por cierto, y lastima menos. La Kemei 2299, yo nunca tuve problemas con la cuchilla, pero muchísima gente, el 50% de la gente dicen que lastima, el 50% dice la gente que quisiera regularla más a ras porque no lastima. Ese trimmer 2299 de la Kemei, la verdad que tuvo mucha controversia, por eso les hice un video creo hace un mes y la controversia sigue. En cuanto acá, pues ya la puedes regular. La tengo regulada bastante, pero no lastima así como está, y yo quisiera regularla más, aún más a ras, ¿ok? Pero ya tendría yo ese miedito para ver, obviamente la pruebo siempre conmigo primero, pero no se acerca a lo que es la cuchilla de la Lence Pro. La cuchilla de la Lence Pro, bueno, cuchillas Babyliss digamos, hay cuchillas diferentes, ¿no? Hay para marcar y para limpiar, o sea, para quitar el peso. La Lence Pro tiene esas cuchillas delicadísimas, por cuanto estén a ras, esas cuchillas no lastimaban para absolutamente nada. Esta de aquí la tengo regulada suficientemente bien y no lastiman para nada en ninguna parte de la piel. Muy bueno por esa parte. Yo hubiese preferido aquí que le pongan algún accesorio para regular la cuchilla. Es un poco difícil, hay que tener paciencia, hay que tener imaginación para poder hacerlo, ¿ok? Pero, o sea, se puede hacer, pero hubiese sido un poco mejor si hubiésemos tenido aquí algún accesorio que hubiese venido en la caja como accesorio extra quizás para regular la cuchilla a un 0. Las cuchillas no calientan, las cuchillas no se pegaron en la piel, no tuve problemas con eso. Obviamente depende el cabello, depende el cliente, muchas veces hay cabello pues suave. Ustedes vieron aquí que marqué dos cabellos más o menos distintos, pero de todas maneras estaban gruesos. El cabello pues un cabello con gel logró cortarlo, pero no con tanta facilidad. Y dejando la cuchilla ahí, esta es la parte interna de la máquina y esta es la parte de metal. Solo esto es de metal de la máquina. En este caso, el antideslizante que lleva aquí, esta parte es plástico, ¿ok? Y esta parte de acá es el antideslizante para tener un mejor agarre, ¿no? Un grip para que la máquina no resbale. Esta parte va colocada aquí antes de poner la tapa principal, ok. Esta es la parte interna de la máquina y vean, este es el motor. Para sacar esta parte, para sacar el motor, tengo que sacar todo porque aquí hay dos cosas. Aquí, vean, en esta parte de aquí es otra, como decir, tiene dos capas. En esta parte se puede ver mejor, vean. Toda esta larga es, digamos, otra capa más que tiene antes de poder sacar el motor del todo, tipo como la Lence Pro también tenía así. Son máquinas bien construidas, bien protegidas, el material es bueno, esto es plástico, ok. Pero bueno, ahí está el motor, como pueden ver, el motor sin escobilla, ok. Podría sacarlo y hacerles ver todo, pero yo no hago estas cosas porque mis máquinas después van vendidas, ok. Yo no quiero mover nada que pueda tener algún fallo después de la máquina. Como saben, yo hago revisado y no puedo estar jugando mucho con estas cosas porque prefiero tener las cosas como llegan de fábrica. La parte de la cuchilla, vean, este es el cabezal de la cuchilla, ok. La tengo regulada pues no tan a ras. Yo la tengo regulada de esta manera. La tengo suficientemente bien, pero yo la quisiera un poquito más a ras. La parte del el switch que tiene aquí, el interruptor de encender, yo pensé, como ya lo había dicho en la Kemei, que iba a ser incómodo porque no sobresalen mucho. En el caso de la Kemei, por ejemplo, 2296, no tiene mucho espacio para agarrar aquí, pero en estas máquinas no he tenido ese problema. Son muy bien hechas, son muy bien trabajadas, la calidad es buena, los materiales son buenos. El agarre, por cierto, es un agarre igual que yo tenía la VGR 972, creo que se llama. Les voy a dejar una foto aquí. El agarre es muy bueno, es más, es muy parecido, se parecen mucho, pero en cuanto a materiales esta es muy superior. Trimmer recomendado, sumamente recomendado. Tienes la cuchilla pues compatible con otras, es regulable, acero, no lastima. Yo la he trabajado, no lastima.
la potencia es muy buena, tienes el motor sin escobilla, que hay personas que quizás no le ven importancia, otras le ven que ese es el factor principal. Pues bueno, es una máquina completa, ya estamos llegando a otros niveles en China en cuanto a calidad de máquinas con precios muy asequibles. Sí me hubiese gustado una base de carga. Yo sé que tarde que temprano ya veré que sacarán la base de carga. Mi gente, suscríbanse, que ahora les voy a traer el revisado del Clipper para tener este combo perfecto.